Brahmachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Janaballava Girivaradari. Jaya Gopi Janaballava Girivaradhari. Yashoda Nandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Brayayana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Shri Radha Madhava Astasaki ki jai. Jai. Chanduraya Mandir ki jai. Narayanam Namaskrityam. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narotamam. Naram Chaiva Narotamam. Devim Sarasvatim Vyasam. Devim Sarasvatim Vyasam. Tato Jayam Udirayat. Tato Yayam Udirayet. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So here we have Srimad Bhagavatam 1.9.12. Así que tenemos aquí el Srimad Bhagavatam 1.9.12. Yeah. And this is the passing away of Vishnudev. Así que esta es la partida de Bhishmadev. Yeah. Okay. And the Pandavas have arrived. Y los Pándavas han llegado. And they're appreciating Vishnudev's difficult circumstances. Y están apreciando las situaciones difíciles de Bhishmadev. Yeah. Circunstancias difíciles de Bhishmadev. Then Vishnudev greets them. Y luego Bhishmadev los recibe, los saluda. With hearty words. Con palabras desde el corazón. Okay. Entusiasta, ¿no? Okay. Entusiastas. Please repeat. Aho kashtam aho nyayam. Aho kashtam aho anyayam. Aho kashtam aho nyayam. Aho kashtam aho anyayam. Yad yuyam dharmanandanaha. Yad yuyam dharmanandanaha. Jivitum narhata klishtam. Jivitum narhata klishtam. Vipra dharmachutashrayaha. Vipradharmakyutashrayaha. Vipadharma achuta ashrayaha. Vipradharmakyutashrayaha. Okay.
Please chant. Aho kashtam aho anyayam. Aho kastam aho nyayam. Yadyujam dharmanandanaha. Yad yuyam dharmanandanaha. Jivitum narhatha klishtam. Jivitum narhata klishtam. Vipradharmagyutasrayaha. Vipadharma chutashraya. Other people like to chant. Otros devotos quiere cantar. Aho kashtam aho nyayam. Aho kastam aho nayam. Yadyuyam dharmanandanaha. Yadyuyam dharmanandanaha. Jivitum narhata klishtam. Jivitum naharta klishtam. Vipradharmachyutashrayah. Viprajarma chutashraya. One more devoto. Uno más. Un más devoto. Aho kastam aho nyayam. Aho kastam aho nyayam. Yadyuyam dharmanandanaha. Yadyuyam dharmanandanaha. Jivitum narhata klistam. Jivitum naharta kristam. Vipradharma yutasrayaha. Vipadharma chutashraya. Ladies, more ladies, men. Aho kastan aho nyayam. Aho kastam aho nyayam. Japjujam dharmadandanaha. Yadyuyam dharmanandanaha. Jivitum nahatam krishtam. Jivitum narhata klishtam. Vipradharma syutasrayaha. Vipradharma chutashraya. Aho. Aho. Oh. Oh. Or ay de mi. Ay de mí. I don't know. Let's say. Kastam. Kashtam. What terrible sufferings. Qué terribles sufrimientos. Aho. Aho. Oh. Oh, ay de mí. I don't know. Anyayam. Anyayam. What terrible injustice. Qué terrible injusticia. Yeah. So I will try and discuss the grammar here a little bit. Voy a tratar de discutir la gramática aquí un poquito. Yeah, and then others can also make their comments. Y otros también pueden hacer sus comentarios. Yeah. Now, Prabhupada liked for us to understand the Sanskrit. A Prabhupada le gusta que nosotros entendamos el sánscrito. Yeah, but he didn't think it was too important. Pero él tampoco pensó que era demasiado importante. Yeah, unless we were able to study from our childhood. A menos que hayamos sido capaces de estudiar desde nuestra infancia. Yeah, because it's difficult to acquire a language later in life. Porque es difícil de adquirir un idioma nuevo tarde en la vida. Yeah, but as much as we can practically understand the vocabulary and the grammar, it's very nice. Pero a medida que podamos practicar, este vocabulario y la gramática es muy buena. Okay, so first line is very nice. Así que la primera, first Line, línea. Así que la primera línea es muy buena. Aho kastam aho nyayam.
And then we see aho nyayam, and it should be maybe aho anyayam. Y luego vemos ajo yuyam, que debería ser ajo anyayam. Yeah, but because of the rules of sandhi, the a is removed. Pero debido a las reglas del sandhi, la e es removida. Yeah, and these are rules that affect the combination of different sounds. Y estas reglas afectan la combinación de los diferentes sonidos. So it appears the rule is here that when an O is followed by an A, the A is removed. Así que aparece aquí que cuando when the O is followed by an A, que cuando la O es seguida por una E, the A is removed. la E se remueve, se quita. Is this correct, Srinivasa Acharya Das? ¿Esto es correcto? Yes, Guru Maharaj. Eobhyam asya haro Vishnu padante. After A and O, A becomes deleted. Even if you had A over there, also A will be deleted. Sí, Gurudeva, esto es correcto. Después de la O o la E, la A se remueve. Okay, so it becomes instead of. Así que en vez de Aho anyayam, Aho anyayam, it becomes ahonyayam. esta se convierte en Aho yayam. Yeah, and so there's a very, very careful adjustment of the sound. Así que este es un muy cuidadoso ajuste del sonido. Yeah, and so we're very careful how we're communicating things in sound. Así que podemos ser muy cuidadosos en cuestión de comunicarnos con el sonido. Yeah, just like we're used to seeing people being very, very careful in how they paint a picture. Esto es, please again, Gurudev. Yeah, we are very careful in our culture. Así que nosotros somos muy cuidadosos en nuestra cultura. Yeah, how we represent things by painting. Cuando nosotros representamos cosas por medio de las pinturas o las imágenes. Yeah, so when we're speaking, we're actually making a form, like a painting. Así que cuando hablamos también estamos creando una forma, así como con una pintura. So, aho kastam, aho nyayam, yad yuyam dharmanandanaha. Yeah. And yad means because. Yad significa porque. Yeah. And yuyam means all you good souls. Y yuyam significa todas ustedes buenas almas. And we know the word Yashoda Nandana. Nosotros conocemos la palabra Yashodanandana. Yeah, the darling child of Yashoda. El querido niño de Yasoda. So here we have Dharmanandana. Así que aquí tenemos Dharmanandana. Yeah, Yad Yuyam Dharmanandana. So they are suffering. Así que ellos están sufriendo. Yeah, and maybe because they are the sons of Dharma. Quizás porque son los hijos del Dharma. Okay. And then we go down, jivitam, to remain alive. Y luego tenemos jivitam, que significa permanecer vivo. Yeah, we have jiva, which means life. Nosotros somos jiva, lo cual significa vida. So jivitam is to remain alive. Así que jivitam significa permanecer vivo. Yeah. So is this a certain case ending, Srinivas? Yes, Guru Maharaj. It is the tumun pratyaya. Wherever you see, if you see the words ending in tum,
it means to, for this, for living, like that. Kartum means in order to do. Krishna also says similar things in Bhagavad Gita. Which means for doing? Yes. So to do it, like to express the feeling of, in order to live is jivitum, in order to do is kartum, in order to see is drashtum, like that. So you see the ending tum, tum, tum. Sometimes the ta will become ta, but if you see the ending tum, it means in order to do something like that. So Srinivasa explicando que si es un ley, cartum es para hacer, jivitum es para vivir. Okay. Muy simple, muy regular. Nah. Never. Nunca. Arhata. Ahata. Deserve. Yes, yes, sir. Sí, señor. Merece. Ay, no veo. Ok. Deserve. Merece. Yeah. Klishtam. Klishtam. Suffering. Sufrimiento. Yeah. So you never deserve to remain alive. Así que tú nunca mereces permanecer vivo. Experiencing such suffering. Experimentando tal sufrimiento. But Pero Vipra Dharma Achyuta. Vitra Dharma Achyuta. Yeah. Brahmanas, piety, and God. Los brahmanas, piety y Dios. Piedosidad. Ya. Los brahmanas, la piedad y Dios. Okay. Ashrayaha. Ashrayaha. Being protected. Siendo protegido por. Okay. Aho kastam aho nyayam yad yuyam dharmanandanaha jivitum naharhataha klishtam vipra dharma achyutashrayaha. So now we can say it with meaning. Así que ahora lo podemos decir con significado. And then we can even experience Bhishma saying it. Y incluso podemos ahora experimentar lo que Bhishma está diciendo. Yeah. Nama Rupa Charit. Yeah. And then of course it enters our heart very easily. Y luego, por supuesto, esto entra en nuestro corazón muy fácilmente. And then we can apply it in life. Y luego podemos aplicarlo en la vida. Yeah, because we become involved in the same situation as Yudhishthira. Porque nosotros nos podemos volver involucrados en la misma situación que Yudhishthira. This is the message of Bhagavad Gita. Este es el mensaje del Bhagavad Gita. This is the cause of the whole Bhagavad Gita. Esta es la causa de todo el Bhagavad Gita. We remember. Nosotros recordamos that Prahlad Maharaj told Lord Nrsingadev. Que Prahlad Maharaj le dijo al señor Nrsingadev. I've experienced many kinds of distress in many different lives. Yo he experimentado tantos tipos de sufrimientos en tantas diferentes vidas. Heat and cold. Calor y frío. Hunger and thirst. Hambre y sed. Being physically attacked. Siendo físicamente atacado. But the very worst suffering. Pero el peor sufrimiento. Is separation from those who you love. Es la separación de aquellos a quienes amas. Yeah. And so this is why civil war is so terrible. Es por esto que las guerras civiles son muy terribles.
Yeah, and this is Arjuna's problem at the beginning of Bhagavad Gita. Este es el problema de Arjuna desde el comienzo del Bhagavad Gita. Because if he fights this battle, Debido a que si él pelea esta batalla, he's going to be separated from those who he loves. él se va a separar de aquellos a quienes él ama, Yeah, those with whom he is associated. aquellos que son sus asociados, Even in a negative sense. incluso en un sentido negativo. So many times we identify ourselves, Tantas veces nos identificamos nosotros mismos yeah, by our enemies. Con nuestros enemigos. Yeah, por perspectivo de nuestros enemigos, by the perspective of our enemies. You know. Oh, my enemy is like that. Oh, mi enemigo es así. Yeah, so I am different. Así que yo soy diferente. Yeah, so Arjuna didn't want to fight with Bhishma and Drona. Así que Arjuna no quería pelear con Bhishma y Drona. Then after some time, he didn't even want to fight with Duryodhana, Dushasana, and all of their followers. Pero también luego de un tiempo, él tampoco quería pelear con Duryodhana, con Dushasana y con todos sus seguidores. Yeah. Krishna, they are terrible people. Krishna, ellos son personas terribles. But Krishna, they are my cousins. Pero Krishna, ellos son mis primos. Yeah. So this is a fundamental situation. Así que esta es la situación fundamental. Es una situación fundamental. Yeah. We encounter it in Romeo and Juliet. Nos encontramos con Romeo y Julieta. Hamlet. Yeah. And so we have to understand this, you know. Así que tenemos que entender esto. How to have arguments and fights in the family. Cómo tener argumentaciones y peleas en la familia. Yeah. Even in Vrindavan, Radharani and Chandravali are fighting. Incluso en Brindavan, Radharani y Chandravali están peleando. Yeah. So, translation. Sí, qué traducción. Vishnudev said, "Oh, what terrible sufferings." Bhishmadeva dijo, oh, qué terribles sufrimientos. And what terrible injustices. Y qué terribles injusticias. You good souls suffer. Ustedes, buenas almas, sufren. For being the sons of religion personified. Por ser los hijos de la religión personificada. So who's suffering? Así que, ¿quién está sufriendo? Very, very righteous and pious and good people. Personas muy rectas, muy correctas y muy piadosas. Then he says, y luego dice, you did not deserve to remain alive. Ustedes no merecían permanecer vivos. Jivitum na arhata klishtam. Under those tribulations. Bajo esas tribulaciones. Yeah, but you were protected. Pero aún así ustedes fueron protegidos. Yeah, by the Brahmanas, God and religion. Por los brahmanas, Dios y la religión. Yeah. So I misquote this verse many times. Así que misquote, yo he citado estos versos muchas veces. Yeah, yo mal cita. Yo he citado mal estos versos muchas veces. Yeah, and I say that Vishnudev told Yudhisthira. Y yo digo que Bhishmadeva le dijo a Yudhisthira. Yeah, that you shouldn't lament for what you did. Que tú no deberías lamentarte por lo que hiciste. Yeah, you shouldn't lament for the conflicts you had in the family. Tú deberías lamentarte por la complejidad que has tenido dentro de tu familia.
No, you should not lament for the conflicts you had in the ya. family. Tú no deberías lamentarte por los conflictos que han habido en tu familia, Yeah, because you were guided by three things. porque tú has estado guiado por 3 cosas. And we always say, Y todos nosotros decimos, no, I always say, y yo digo, yo diré, God, the Brahmanas, and the Vedic scriptures. Dios, los brahmanas y las escrituras védicas. But the actual verse is, el verdadero verso es, God, the Brahmanas, and piety. Es Dios, los brahmanas y la piedad. Yeah. And I even knew I was giving a wrong explanation. Y incluso yo hice una mala explicación. No, I knew. Y yo supe. Yeah, yo supe que era mal presentando este verso. Un poco distorsión, a little bit distorted. Yeah. But my intelligence was not strong enough. Pero mi inteligencia no estaba suficientemente fuerte. Yeah, to make this correction. Para hacer esta corrección. Yeah. So now by studying, I'm making this improvement. Así que yo ahora por estudiar he podido hacer esta mejora. Yeah. And if we want to have very precise results, then we have to act in a very precise fashion. Así que si tú quieres tener resultados más precisos, tienes que actuar de una manera más precisa. Yeah, and especially if we're preaching in the academic atmosphere, people are very strict about these things. Y especialmente si quieres predicar en las atmósferas académicas, las personas son muy estrictas con estas cosas. Yeah. So Yudhishthira was protected by Vipra, Dharma, Achyuta. Así que Yudhishthira estaba protegido por Vipra, Dharma y Achyuta. Yeah. So if we have to engage in some conflict within the family. Así que si tenemos que comprometernos en algún conflicto con la familia, We should be guided by these three things. debemos ser guiados por estas 3 cosas. Achyuta, Achyuta, Krishna. Krishna. Kalodo Nideva Janasti Hiyako Mahan Gunat. And so Krishna in the Kali Yuga is present in his holy name. Y así que Krishna en este Kali Yuga está presente por su santo nombre. So we're chanting Hare Krishna. Así que nosotros cantamos Hare Krishna, Japa. Yapa, Okay, Japa, Kirtan, Sankirtan. And this will give us very, very good perspective on how to act properly. ¿no? Yapa, Kirtan, Sankirtan, y esto nos da una muy buena perspectiva de cómo actuar apropiadamente. We're thinking about doing something. Estamos pensando en hacer algo, We're thinking about our actions. estamos pensando acerca de nuestras acciones, But as soon as we start to chant, pero a medida que empezamos a cantar, then Krishna is there and we have a good perspective to judge things. y entonces Krishna está ahí, ¿no? Y tenemos una buena perspectiva para ajustar las cosas. Okay, chanting 16 nice rounds a day. Así que cantar 16 buenas rondas al día. Then Dharma. Y luego Dharma. Okay, then we have the 4 principles. Y ahí tenemos los 4 principios. Yeah, if we're chanting 16 nice rounds and following the 4 principles, Si cantamos 16 buenas rondas y seguimos los 4 principios estrictamente, yeah, then we can be pretty sure. Again, Gurudev, we can be pretty sure.
Ya. Entonces podemos estar muy seguros. Pretty sure. Casi seguro. Sí, casi seguros. Bastante. Sí, bastante. Sí, bastante seguros. Bastante seguro que estamos actuando de una manera correcta. We're acting in a correct fashion, like that. You know? And the Dharma is probably will also explain in the purport. Y el Dharma probablemente se va a explicar en el significado. Yeah, it indicates the religious activities, the religious rituals. Indicando las actividades religiosas, los rituales religiosos. And so, of course, Prabhupada emphasizes, the morning program. Y por supuesto, Srila Prabhupada enfatiza el programa de la mañana. Mangalartika. Mangalartik. Kirtan. Kirtan. And then reading Srimad Bhagavatam. Y luego leer el Srimad Bhagavatam. And then finally, finalmente, we have Vipra. Tenemos Vipra. And everybody knows who is a good man. Todo el mundo conoce quién es un buen hombre. Yeah, Prabhupada said this is the same. Prabhupada said this is understandable for a Christian, for a Muslim, for a Buddhist. Prabhupada dice, esto es entendible para un musulmán, un budista, un cristiano. Yeah, and especially if these are Vaishnava Brahmins or pure devotees, it's even better. Incluso para un Vaishnava Brahmana y para un devoto puro es aún mejor, ¿no? Yeah, si estos Brahmanas son no solamente Brahmanas, pero también son Vaishnavas y Uttama Vaishnavas. Yeah. So Vishnudev is giving Yudhishthira a very, very good standard to judge himself. Así que Vishnu le estaba dando a Yudhishthira muy buenos estándares para ajustar. Yeah, he says whatever choices you made. Él dijo, cualquier opción que tú hagas, yeah, you were guided by these things. Tú estarás guiado por estas cosas. Vipra, Dharma, Achyuta. Brahmanas, pious activities, and God. Vas a estar guiado por esas tres cosas, los brahmanas, las actividades piadosas y Dios. Yeah. And then we can be sure, okay, we're acting properly. Y luego podemos estar seguros, okay, estamos actuando apropiadamente. Yeah, and we can experience Krishna in our heart. Yeah. Podemos experimentar a Krishna en nuestro corazón. So any questions or comments? It's a nice purport, but I think maybe I won't read it. ¿Algún comentario o pregunta? Es un buen significado, pero no lo voy a leer. Yeah. So we can do something else. Así que podemos hacer algo más. Haribol, Hare Krishna. Mis reverencias, Guru Maharaj. Hare Krishna, Yugala Kishore Dasi. Guru Maharaj, una pregunta. Algunas veces he escuchado a algunos devotos recomiendan sanar el karma con otras personas. ¿Cómo podemos hacer eso? Nosotros a veces por karma nos encontramos con personas que no son nada favorables. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros romper ese ciclo karmático? Translation. Yugala Kishore Mataji is saying that sometimes we have problems with other people or other devotees. The question is, how can we resolve the bad karma with those people? Yeah, I think she's saying that sometimes we're having relationships with people because of our karma. Ella está diciendo que nosotros a veces tenemos relaciones con personas debido a nuestro karma. Yeah. So, of course, different people are involved with karma in different ways. Por supuesto, diferentes personas están envueltas en karma de diferentes maneras. Yeah. But if we are initiated devotees, pero si somos devotos iniciados,
Especially if we'd come to the standard of second initiation. Especialmente si estamos en el estándar de segunda iniciación, Yeah, then Krishna takes responsibility for our karma. entonces Krishna toma la responsabilidad de nuestro karma. Diksha kale bhakti kare atma samarpan say Krishna say kale Krishna kari tari atma sam. Yeah. So at the time of initiation, En el momento de la iniciación, Durga Devi, Durga Devi, she passes the ropes of our karma. ella pasa las cuerdas de nuestro karma Yeah, like a puppet. como una marioneta, Yeah, to Radha. a Radha. Yeah, and now we're under the control of the internal potency. Y ahora estamos bajo el control de la potencia interna. Yeah, and so now, the internal potency can use us to use these things to purify us. Así que ahora la potencia interna utiliza estas cosas para purificarnos. Yeah, so we shouldn't try and break our karmic connection with people. Así que no deberíamos romper nuestra conexión kármica con otras personas. Yeah, we should accept it as Krishna's arrangement. Deberíamos aceptarlas como un arreglo de Krishna For our purification. para nuestra purificación. Prabhupada says, Prabhupada dice, sometimes devotees have inauspicious dreams. algunas veces los devotos tienen sueños inauspiciosos. Yeah, one may imagine having sex with mother or father. Uno puede imaginar o soñar que tiene sexo con su madre o con su padre. Yeah. This is because in our heart we still have these very bestial desires. Esto es debido a que aún en nuestro corazón hay estos deseos bestiales. Yeah. And so we're going to have to take a body to go through that karma. Así que en vez de tomar un cuerpo para llevar a cabo este karma, Yeah, Krishna allows us to go through it in dreams. así que Krishna nos permite experimentar esto en los sueños. Okay. And once our karma is purified, Y una vez que nuestro karma está purificado, yeah, now Krishna can use it for preaching. Ahora Krishna lo puede usar para la prédica. Arjuna's karma was to be a kshatriya. El karma de Arjuna era ser un kshatriya. Okay, so Krishna used that. Así que Krishna usó eso. Okay, so does this give some perspective on your question? Así que Yugala, ¿esto te da una perspectiva a tu pregunta? Haribol, sí, Guru Maharaj, muchísimas gracias. A veces uno entiende un poco. Escuchar. No, su voz está rompiendo. ¿Otra vez? Que muchísimas gracias, nos ayuda bastante su perspectiva y a veces es necesario, a pesar que entendemos algunas cosas, es necesario escucharlas de la boca del otro del guru para poder aceptarlo más fácilmente. Translation. Okay, Yugala Mataji is saying that also we know these things. Sometimes we need to listening from the lotus mouth of the guru. Yeah, it's like I knew I was misquoting this comment by Bhishmadev. Es como cuando yo supe que estaba citando mal este comentario de Bhishmadev. Yeah, but by reading it and writing it, then it becomes fixed in my intelligence.
pero debido a que yo lo leí y lo escribí, luego mi inteligencia se fijó. Yeah, and now I'm much stronger. Y ahora yo estoy mucho más fuerte. So any other? There was one comment or question in the chat. Aquí vemos un comentario o pregunta en el chat. This is by Indira Shakti Devi Dasi. She says, Hari Krishna querido Gurudev, mis reverencias a usted y todos los Vaishnavas. ¿Cómo podríamos desarrollar más piedad? Hare Krishna, dear Gurudeva, my obeisances, obeisances to the all Vaishnavas. How can we develop more piety? Piety. Piety. There you go. Yeah. So Prabhupada says there are three kinds of piety. Así que Prabhupada dice, hay tres tipos de piedad. Yeah. Apple pie, peach pie, and lemon pie. Pie de manzana. Yeah. Sí. Pie de cereza. Pie, okay. Pie de... Yeah. Yeah. Okay. Piety for sense gratification. Piedad para la gratificación de los sentidos. We do some austerity because we want to enjoy something. Hacemos alguna austeridad porque queremos disfrutar de algo. A girl does not want to go to the university. Una chica no quiere ir a la universidad. It's a big headache. Yeah. Es un gran dolor de cabeza. But what is she thinking? ¿Qué es lo que ella está pensando? Oh, if I go to the university and do this austerity, Oh, si yo voy a la universidad y hago esta austeridad, I will get y voy a obtener, what? ¿qué? Mi título. Yeah. A good job or even better, a good husband. Voy a obtener un buen trabajo o incluso, mejor, un buen esposo. Okay. Yeah. So that's pious activity for sense gratification. Así que esa es la austeridad, la actividad piadosa para la gratificación de los sentidos. Yeah. In this life or the next life. En esta vida o en la próxima vida. Then there are pious activities for liberation. Luego hay actividades piadosas para la liberación. And we see people, they're happy, they don't suffer. Y vemos personas que no están felices, no están sufriendo. Socrates, Confucius. Sócrates, Confucio. Yeah. Okay. And finally, there are pious activities for advancing in spiritual life. Y finalmente hay actividades piadosas para avanzar en la vida espiritual. The cowherd boys were playing with Krishna just like boys playing with their friends. Los vaqueritos estuvieron jugando con Krishna, tal como los niños juegan con sus amigos. With such intense concentration. Con tan intensa concentración. But Sukadeva Goswami said this was possible only after acquiring mountains of pious activities. Y Sukadeva Goswami dice, esto solo es posible después de acumular montañas y montañas de actividades piadosas. Punya kriti. Yeah. And so Prabhupada says all the activities in which I am engaging you. Así que Prabhupada dice, todas las ocupaciones en las que los estoy ocupando. Yeah. Teaching you to offer your obeisances when you enter the temple. Le estoy enseñando a ofrecer reverencias cuando entran al templo. Yeah, to sing and dance in front of the deities. De cantar y bailar en frente de las deidades. Yeah, to be respectful to Vaishnavas. El ser respetuoso con los Vaishnavas. Yeah, I said all these things are increasing your
your storehouse of pious activities. Así que todas estas cosas están incrementando tu storehouse, Almacén, tu almacén de actividades piadosas. is that correct? Sí, almacén, sí, storehouse. Yeah, Sí, ¿dónde está guardando cosas? sí, sí está bien, Gurudev, puede ser almacén. Okay. And then Prabhupada says, Y luego Prabhupada dice, and one day y un día you will play with Krishna. tú estarás jugando con Krishna. And he says it with such simple conviction. Y él lo dice así con una convicción tan simple. Yeah, so this following Vaidhi Bhakti, that's the best way to increase our pious activities. Así que esta manera de Vaidhi Bhakti es la mejor forma de incrementar nuestras actividades piadosas. Yeah. Okay, then one more question here from Astasaki Devidasi. Así que acá hay una pregunta más de Astasaki Devidasi. Nuestras reverencias, Guru Maharaj. Cuando se usa un nombre en particular de Krishna en un verso, en este caso Achyuta, es por algo en particular. En este caso se le puede relacionar como Dios el infalible. Our respects, Guru Maharaj. Cuando one uses this particular name of Krishna in a verse, in this case, Achyuta, is it for something particular? In this case, is he referring to Krishna as the unfailing? You know? And I was thinking the same thing. Yo estaba pensando la misma cosa. And the devotees they teach us this. Y sí, ¿no? Los devotos nos enseñan esto. Yeah, the certain names are being chosen for a certain reason. Ciertos nombres son escogidos por alguna razón. And I think it's the same thing with what Astasaki is saying. Yo pienso que es lo mismo que lo que la madre Astasaki está diciendo. Yeah, because Yudhishthira is worried about going to hell. Porque ustedes saben, Yudhishthira estaba preocupado acerca de que podía irse al infierno. Yeah, but he was following Achyuta. Pero él estaba siguiendo a Achyuta. Yeah, Krishna who never makes a mistake. Krishna, el cual nunca comete un error. Never falls into illusion. Nunca cae en ilusión. Yeah, who never fails to have full strength to protect his devotee. Please again, Gurudev. Que nunca tiene fuerza completa para proteger su devoto. Yeah. Okay. Uh-huh. So I say so. Yes. Así que yo digo sí. Yeah. And if we understand these things, we can begin to enter more in the feelings of the people who are talking. Así que si entendemos estas cosas, podemos introducirnos en el humor de las personas que están diciendo esto. So I just wanted to show one more thing before we finish. Yo quería mostrarles algo más antes de terminar. Okay. Yeah. Govinda Pramodini makes nice comment here. Govinda Pramodini ha hecho a veces Krishna pareciera dar concesiones para lamentarse y otros no. Por ejemplo, con Draupadi perdiendo a sus hijos versus Arjuna lamentándose. ¿Cómo entendemos eso? So sometimes Krishna permits lamentation, other times no. So this is an important point, Así que este es un punto importante, ¿no? Yeah, because one of the rules is we should not lament too much. Porque una de las reglas es que no deberíamos lamentarnos mucho. Because it's a kind of sense gratification. Porque también es un tipo de gratificación de los sentidos. Yeah. But if it's purifying. Pero si está purificado. If we're lamenting for our offenses in devotional service. Y si nos lamentamos por ofensas en el servicio devocional. Yeah, then it's good, it's proper.
Entonces es bueno, es apropiado. Yeah. So it's very good a mother should have these feelings towards her children. Así que bueno, cuando estas mamás tienen estos sentimientos hacia sus hijos, Yeah, it purifies the psychological atmosphere. esto purifica la atmósfera psicológica. Her children have left their bodies, they're confused. Sus hijos han dejado su cuerpo, están confundidos. Yeah, and then but they can experience the psychological lamentation of their mother. Y pueden tomar la experiencia de la lamentación psicológica de una mamá. Yeah, and that can help them orient themselves in their new world. Y los puede orientar a ellos mismos en un mundo nuevo. Yeah. So at 8:30 we have to join the board of examiners. Así que a las 8:30 nos tenemos que unir a la mesa de examinadores. Yeah. And they're trying to work on the questions for the Bhakti Shastri examination. Y ellos están trabajando acerca de las preguntas para la evaluación del Bhakti Shastri. So here are the questions for the first 6 chapters of Bhagavad Gita. Así que aquí están las preguntas para los primeros 6 capítulos del Bhagavad Gita. And you can see they've been working on it. We're working on it in 4 different levels. Y acá tú puedes ver de que han estado trabajando en ellos en diferentes niveles. 4 niveles. En 4 niveles. Black and white. Blanco y negro y blanco. Blue and white. Azul y blanco. And then red and white. Luego rojo y blanco. And this is how I got it this morning. Y esto es lo que yo he recibido esta mañana. So now I'm working it in black, yellow, and white. Así que ahora estoy trabajando en negro, amarillo y blanco. Yeah. And so there are many ways to ask questions. Yeah. Así que hay muchas maneras de hacer preguntas. We had a nice discussion about this one time with our Anjana Sutta Academy. Nosotros tuvimos una muy buena discusión acerca de esto en la Anjana Sutta, en la academia Anjana Sutta. Because we have so many very, very qualified teachers in our academy. Porque tenemos muchos buenos profesores calificados en nuestra academia. Yeah. So what they are coming to here Así que aquellos que están viniendo aquí is following Prabhupada's original design. Están siguiendo los diseños originales de Srila Prabhupada. So in January of 1976, he said, Así que en enero de 1976, él dijo, Prabhupada said, answers will be in essay form. Las respuestas pueden ser en la forma de ensayos. And authoritative quotations will be given a bigger score. Y I didn't get Gurudev. And authoritative quotations will be given a bigger score. Y las citas pueden dar un puntaje mayor. Si está incluyendo citaciones autoritativas de los libros, entonces tiene una, ¿cómo se dice? Puntaje mayor. Puntaje mayor. You know? So they're trying to write essay questions then. Así que estamos tratando de hacer preguntas de ensayo. Yeah. And so now I'm going to go to the board of examiners and discuss these things with Atul Krishna. Así que ahora me tengo que ir y discutir estas preguntas de ensayo con Atul Krishna Prabhu. Yeah, but I'm very fortified. But I am very... Fortified. Pero estoy muy fortificado. No sé, I don't know that word. Yeah.
fortalecido. Sí, fortalecido. Yeah, okay. Yeah, because of your association. Debido a su asociación. Okay, so thanks to everybody, and we'll discuss these things more in the future. Así que muchas gracias a todos y vamos a discutir estas cosas más en el futuro. Haribol! Hare Krishna! Hare Krishna. Hare Krishna, thank you very much. Haribol, gracias, Guru Maharaj. Thank you very much. Adelante, gracias, Gurudev, reverencias. Hare Krishna, Maharaj, muchas Muchísimas gracias. gracias Hare Krishna. por educarnos siempre. Muchas gracias. Haribol.